Entonces, pues aprovechando que la noche es joven, vamos a hacer una lectura de un texto que ya leímos en algún lado, pero que no encontré en esta lista de reproducción y que me gustaría tener en esta lista de reproducción. Para resaltar la importancia de tomar la iniciativa. Este es el texto de la respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? De Immanuel Kant. Y voy a estarlo leyendo con algunas adaptaciones. Puedo decir que estoy leyendo una traducción hecha por quién sabe quién. Y... Dice, la ilustración es la salida de la persona de su autoculpable minoría de edad. La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento, sin la guía de otra persona. Tú eres culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo o sí misma, sin la guía de alguien más. Sapere aude, ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí el lema de la ilustración. Y esto es importante. Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. No esperes que las otras personas piensen por ti, como decíamos en el video anterior. No esperes que otra persona llegue y te diga qué hacer. La pereza y la cobardía son las causas de que una gran parte de las personas permanezcan gustosamente en la minoría de edad a lo largo de la vida, a pesar de que hace ya tiempo la naturaleza los liberó de dirección ajena, natural iter maiorenes. Y por eso es tan fácil para otras personas erigirse en sus tutores o tutoras. Es tan cómodo ser menor de edad. Si tengo un libro que piensa por mí, un director espiritual que reemplaza mi conciencia moral, un médico que me prescribe la dieta, etc., entonces no necesito esforzarme. Si puedo pagar, no tengo necesidad de pensar. Alguien más asumirá por mí tan fastidiosa tarea. Aquellas personas que se erigen como tutores o tutoras, que tan bondadosamente han tomado sobre sí la tarea de supervisión, se encargan ya de que el paso hacia la mayoría de edad, además de ser difícil, sea considerado peligroso para la mayoría. Después de haber entontecido a los animales domésticos y procurar cuidadosamente que estas pacíficas criaturas no puedan atreverse a dar un paso sin las andanzas sin las andaderas en las que han sido encerradas, les muestran el peligro que les amenaza si intentan cambiar solos. Lo cierto es que este peligro no es tan grande, pues por cuenta propia aprenderías a caminar sin ayuda después de unas cuantas caídas. Sin embargo, un ejemplo de tal naturaleza les asusta y por lo general les hace desistir de todo intento. Por tanto, es difícil para cualquier persona lograr salir de esa minoría de edad, casi convertida ya en naturaleza suya. Incluso le ha tomado afición y se siente realmente incapaz de valerse de su propio entendimiento. Porque nunca se le ha dejado hacer dicho ensayo. Es por eso que en estas clases que trabajarás bajo mi tutela, intentaremos hacer estos ensayos en los cuales tomes la iniciativa y hagas las acciones por cuenta propia, sin estar esperando a que te diga paso a paso cómo resolver el problema. Encuentra los pasos. Principios y fórmulas, instrumentos mecánicos de uso racional, o más bien abuso de sus dotes naturales, son los grilletes de una permanente minoría de edad. Quien se desprendiera de ellos apenas daría un salto inseguro para salvar la más pequeña zanja, porque no está habituado a tales movimientos libres. Por eso pocas personas son quienes, por esfuerzo del propio espíritu, han conseguido salir de esa minoría de edad y proseguir, sin embargo, con paso seguro. Digamos que algún día quieres emprender un negocio. Punto.
Vas a necesitar hacer las cosas por cuenta propia. Si le dices a alguien más que te ayude o que haga las cosas por ti, pues mejor esa persona pone el negocio por, o sea, pone el negocio en vez de estarte guiando paso a paso. Pero en cambio es posible que tú te ilustres, algo que es casi inevitable si te dejan en libertad y sin alguien que te haga leer estas cosas. Ciertamente siempre se encontrarán algunas personas que piensen por sí mismas o mismos, incluso entre los establecidos tutores o las establecidas tutoras de la gran masa, las cuales, después de haberse autoliberado del yugo de la minoría de edad, difundirán a su alrededor el espíritu de una estimación racional del propio valor y de la vocación de toda persona a pensar por sí misma. Pero aquí es donde se ha de señalar algo especial. Aquella audiencia que anteriormente había sido sometida a este yugo por propia voluntad, obliga más tarde a quienes les han tutorado a someterse al mismo yugo. Y esto es algo que sucede cuando el público es incitado a ello por algunos o algunas de sus tutores o tutoras, incapaces de cualquier ilustración. Por eso es tan perjudicial inculcar prejuicios, pues al final terminarán vengándose de sus mismos predecesores y autores. De ahí que el público pueda alcanzar solo lentamente la ilustración. Quizá mediante una revolución sea posible derrocar el despotismo, pero nunca se consigue la verdadera reforma del modo de pensar, sino que tanto los nuevos como los viejos perjuicios servirán de riendas para la mayor parte de la masa carente de pensamiento. Cheers on that, Kant. Pero para esta ilustración únicamente se requiere libertad. Y por cierto, la menos perjudicial entre todas las que llevan ese nombre a saber, la libertad de saber, de hacer siempre y en todo lugar uso público de la propia razón. Hacemos un pequeño paréntesis. Oh, disculpa, está todo de corrido. Uso público de la propia razón. Mas escucho exclamar por doquier, no razonéis. El oficial dice, no razones, adiéstrate. El funcionario de Hacienda, no razones, paga. El sacerdote, no razones, ten fe. Solo un único Señor en el mundo dice, razonad todo lo que queráis, pero obedeced. Por todas las partes encontramos limitaciones de la libertad. Pero ¿qué limitación impide la ilustración y por el contrario, cuál la fomenta? Mi respuesta es la siguiente. El uso público de la razón debe ser siempre libre. Solo este uso puede traer ilustración entre las personas. En cambio, el uso privado de la misma debe ser a menudo estrechamente limitado, sin que ello obstaculice especialmente el progreso de la ilustración. Aquí hacemos el paréntesis, ahora sí. El uso público de la razón es aquel uso de tu caja de pensamientos para pensar las cosas que quieras en tu tiempo libre. Cuando estás trabajando o estás estudiando, entonces estás en el uso privado de la razón. Es decir, estás usando tu razón o tu caja de ideas para resolver problemas que alguien más te pide y te impone. Supongamos que trabajas, no sé, en el gobierno, bueno, es muy específico. Supongamos que trabajas en una empresa. No se te está pidiendo tu opinión acerca de que si el cliente que está pidiéndote la campaña de mercadotecnia es una persona digna de moral o digna de estima. No se te está pidiendo eso. Se te está pidiendo que resuelvas el simple problema de cómo hacemos un comercial que venda refrescos. ¿Cómo lo haces? Necesitas un comercial que venda refrescos. No me importa si esta refresquera está produciendo diabetes en 3 de cada 5 niños. Si te importa o te molesta, pues renuncias, ¿no? Para hacer uso consecuente de la razón. Entonces quedamos, el uso público de la razón es aquel uso que haces en tu espacio libre, en tu espacio personal,
mientras que el uso privado de la razón es aquel uso de la razón que está supeditado al lugar donde estás trabajando o estudiando. Entonces me quedé. En cambio, el uso privado de la misma debe ser a menudo estrechamente limitado sin que ello obstaculice especialmente el progreso de la ilustración. Entiendo por uso público de la propia razón aquel que alguien hace de ella en cuanto docto, persona que sabe cosas, ante el gran público del mundo de los lectores. Llamo uso privado de la misma a la utilización que le es permitido hacer de un determinado puesto civil o función pública. Ahora bien, en algunos asuntos que transcurren en favor del interés público, se necesita cierto mecanismo, léase unanimidad artificial en virtud del cual algunos miembros del Estado tienen que comportarse pasivamente para que el gobierno los guíe hacia fines públicos, o al menos que impida la destrucción de estos fines. En tal caso no está permitido razonar, sino que se tiene que obedecer. En tanto que esta parte de la máquina es considerada como miembro de la totalidad de un Estado o incluso de la sociedad cosmopolita y al mismo tiempo en calidad de persona que sabe cosas, que mediante escrito se dirige a un público usando verdaderamente su entendimiento, puede razonar por supuesto, sin que por ello se vean afectados los asuntos en los que es utilizado en parte como miembro pasivo. Así, por ejemplo, sería muy perturbador si un oficial que recibe una orden de sus superiores quisiera argumentar en voz alta durante el servicio acerca de la pertinencia o utilidad de tal orden. Él tiene que obedecer, sin embargo, no se le puede prohibir con justicia hacer observaciones en cuanto a persona que sabe cosas acerca de los defectos del servicio militar y exponerlos ante el juicio de su público, las ciudadanas y los ciudadanos. No se puede negar a pagar impuestos que le son asignados, incluso una mínima crítica a tal carga en el momento en el que debe pagarla. Puede ser castigada como escándalo, pues podría dar ocasión de desacatos generalizados. Por el contrario, la misma persona no actuará en contra del deber de ciudadano o ciudadana si, como persona que sabe, manifiesta públicamente su pensamiento contra la inconveniencia o injusticia de tales impuestos. Del mismo modo, una persona del clero está obligada a enseñar a sus catecúmenos y a su comunidad según el símbolo de la iglesia que le sirve, puesto que se le admitió en ella bajo esa condición. Pero como persona que sabe, tiene plena libertad. Dios mío. Tiene plena libertad e incluso el deber de comunicar pensamientos cuidadosamente examinados acerca de los defectos de ese símbolo, así como hacer propuestas para el mejoramiento de las instituciones de la religión y de la iglesia. Tampoco aquí hay nada que pudiera ser un cargo de conciencia, pues lo que enseña la virtud de su puesto, como persona a cargo de los asuntos de la iglesia, le presenta como algo que no puede enseñar según prescripciones en nombre de alguien más. Dirá, nuestra iglesia enseña esto o aquello. Estas son las razones fundamentales de las que se vale. En tal caso, extraerá toda la utilidad práctica para su comunidad de principios que la misma persona no aceptará con plena convicción, a cuya exposición del mismo modo puede comprometerse, pues no es imposible que en ellos o ellas se encuentre escondida alguna verdad que, al menos en todos los casos, no se halle nada contradictorio con la religión íntima. Si esta persona creyera encontrar esto último como en la verdad, no podría en conciencia ejercer su cargo, tendría que renunciar. Así pues, el uso que un predicador hace de su razón ante la comunidad es meramente privado, puesto que esta comunidad, por amplia que sea, siempre es una reunión familiar, y con respecto a la misma persona, como sacerdote no es libre, ni tampoco le está permitido serlo, puesto que ejecuta un encargo ajeno. En cambio, como persona que sabe cosas, que habla mediante escritos al público propiamente dicho, es decir, al mundo, quien hace de sacerdote en el uso público de su razón, gozaría de una libertad limitada para servirse de ella y para hablar en nombre propio. En efecto, pretender que las y los tutores y tutoras del pueblo en asuntos espirituales
ser otra vez menores de edad constituye un despropósito que desembocaría o desemboca en la eternización de insensateces. El ciclo de prejuicios nunca acaba. Pero, ¿no deberíamos estar autorizados en una sociedad de sacerdotes, por ejemplo, un sínodo de la iglesia, o una honorable clasis, como la llaman los holandeses, a comprometerse bajo juramento entre sí a un cierto símbolo inmutable para llevar a cabo una interminable y suprema tutela sobre cada uno de sus miembros, y a través de estos sobre el pueblo eternizándola de este modo? Afirmo que esto es absolutamente imposible. Un contrato semejante que excluiría para siempre toda ulterior ilustración del género humano es, sin más, nulo y sin efecto. Aunque fuera confirmado por el Poder Supremo, el Congreso y los más solemnes tratados de paz, una época no puede obligarse ni juramentarse para colocar a la siguiente en una situación tal que le sea imposible ampliar sus conocimientos, sobre todo muy urgentes, depurarlos de errores y en general avanzar en la ilustración. Sería un crimen contra la naturaleza humana cuyo destino primordial consiste justamente en ese progresar. Por tanto, la posteridad está plenamente autorizada para rechazar aquellos acuerdos, aceptados de forma incompetente y trágica y ultrajante. La piedra de toque de todo lo que todo lo que puede decirse como ley para un pueblo reside en la siguiente pregunta: ¿podría un pueblo imponerse a sí mismo semejante ley? Esto sería posible si tuviese la esperanza de alcanzar, en corto y determinado tiempo, una ley mejor para introducir un nuevo orden que al mismo tiempo dejara libre a todo ciudadano, especialmente a quien haga las veces de chamán, para, en cuanto a personas que saben cosas, hacer observaciones públicamente, es decir, por escrito, acerca de las deficiencias de dicho orden. Estos párrafos, Kant, estos párrafos están gigantescos, carnal. Mientras tanto, el orden establecido tiene que perdurar hasta que la comprensión de la cualidad de estos asuntos se hubiese extendido y confirmado públicamente, de modo que mediante un acuerdo logrado por votos, aunque no de todos, se pudiese elevar al trono una propuesta para proteger a aquellas comunidades que se han unido para una reforma religiosa, conforme a los conceptos propios de una comprensión más ilustrada, sin impedir que los que quieran permanecer fieles a la antigua lo hagan así. Pero es absolutamente ilícito ponerse de acuerdo sobre una constitución religiosa inconmovible que públicamente no debe ser puesta en duda por nadie, ni tan siquiera por el plazo de duración de una vida humana, ya que con ello se destruiría un periodo en la marcha de la humanidad hacia su mejoramiento y con ello lo haría estéril y nocivo. En lo que concierne a su propia persona, una persona puede eludir la ilustración, pero solo por un cierto tiempo en aquellas materias que está obligado a saber, pues renunciar a ella, aunque sea en pro de su persona y con mayor razón todavía para la posteridad, significa violar y pisotear los sagrados derechos de la humanidad. Pero si a un pueblo no le está permitido decidir por y para sí mismo, menos aún lo podrá hacer un monarca en nombre de aquel, pues su autoridad legisladora descansa precisamente en que reúne la voluntad de todo el pueblo en la suya propia. Si no pretende otra cosa que no sea, que no sea toda real o presunta mejora, sea compatible con el orden ciudadano, no podrá menos que permitir a sus súbditos y súbditas que actúen por cuenta propia, en lo que consideran necesario para la salvación de sus almas. Esto no le concierne a la persona al frente que manda, sí, en cambio, el evitar que unos y otros, o unas y otras, se entorpezcan violentamente en el trabajo para su promoción y destino según todas sus capacidades. A la persona al frente que manda agravia su propia majestad si se mezclan estas cosas, en tanto que somete a su inspección gubernamental los escritos con los que los súbditos o con los que las súbditas intentan poner en claro sus opiniones, a no ser que lo hiciera convencido de que su opinión es superior. En todo caso no se expone al reproche,
César nox est supra, gramáticos. O bien, que rebaje su poder supremo hasta el punto en que ampare dentro de su estado el despotismo espiritual de algunos tiranos contra el resto de sus súbditos o súbditas. Si nos preguntamos si vivimos ahora en una época ilustrada, la respuesta es no, pero sí en una época de ilustración. Todavía falta mucho para que las personas tal como están las cosas consideradas en su conjunto puedan ser capaces o estén en situaciones de servirse bien y con seguridad de su propio entendimiento sin la guía de alguien más. En materia de religión, sin embargo, es ahora cuando se les ha abierto el espacio para trabajar libremente en este empeño y percibimos inequívocas señales de que disminuyen continuamente los obstáculos para una ilustración general o para la salida de la autoculpable minoría de edad. Desde este punto de vista, nuestra época es el tiempo de la Ilustración o el siglo de Federico. Bueno, esto fue hace muchos años. Un príncipe que no se encuentra indigno de sí mismo declarar que considera como un deber no prescribir nada a las personas en materia de religión, sino que les deja en ello plena libertad y que incluso rechaza el pretencioso nombre de tolerancia. Es un príncipe ilustrado y merece que el mundo y la posteridad lo ensalcen con agradecimientos. Por lo menos fue el primero que desde el gobierno sacó al género humano de la minoría de edad, dejando a cada uno de la libertad de servirse de su propia razón en todas las cuestiones de conciencia moral. Bajo el gobierno del príncipe dignísimos clérigos, sin prejuicio de sus deberes ministeriales, pueden someter al examen del mundo en su calidad de personas que saben, libre y públicamente, aquellos juicios y opiniones que en ciertos puntos se desvían del símbolo aceptado. Con mucha mayor razón, esto lo pueden llevar a cabo quienes no se limitan por algún deber profesional. Este espíritu de libertad se expande también exteriormente, incluso allí donde debe luchar contra obstáculos externos de un gobierno que equivoca su misión. Este ejemplo nos aclara cómo en régimen de libertad no hay que temer lo más mínimo por la tranquilidad pública y la unidad del Estado. Las personas salen gradualmente de su estado de rusticidad por su propio trabajo, siempre que no se intente mantenerlos adrede y de modo artificial en esa condición. Siempre que no se intente mantenerlos adrede y de forma artificial en esa condición. El profesor o la profesora que te dicta está manteniéndote en un estado de minoría de edad, porque no te está dando las condiciones para poder sacar apuntes, nomás te está diciendo, esto es importante, esto apúntalo. Ha situado el punto central de la ilustración a saber la salida de las personas de su culpable minoría de edad, preferentemente en cuestiones religiosas, porque en lo que atañe a las artes y las ciencias, nuestros dominadores no tienen ningún interés en ejercer tutores o tutoras sobre sus súbditos o súbditas. Además, la minoría de edad en cuestiones religiosas es entre todas la más perjudicial y humillante, pero el modo de pensar de una persona o un jefe de Estado que favorece esta libertad va todavía más lejos y comprende que incluso en lo que se refiere a su legislación, no es peligroso permitir que sus súbditos y súbditas hagan uso público de su propia razón y expongan públicamente al mundo sus pensamientos sobre una mejor concepción de aquella, aunque contenga una franca crítica de la existente. También en esto disponemos de un brillante ejemplo, pues ningún monarca se anticipó al que nosotros honramos. Pero solo quien por ilustrarse no teme a las sombras y al mismo tiempo dispone de numeroso y disciplinado ejército que garantiza a la ciudadanía una tranquilidad pública, puede decir lo que ningún Estado libre se atreve a decir: razonad todo lo que queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced. Se muestra aquí un extraño e inesperado curso de las cosas humanas, pues sucede que, si lo consideramos con determinamiento y en general, entonces caso todo en él es paradójico. Un mayor grado de libertad ciudadana parece ser ventajosa para la libertad del espíritu del pueblo y sin embargo le fija barreras infranqueables. En cambio, un grado menos de libertad le procura el ámbito necesario para desarrollarse con arreglo a todas sus facultades. Una vez que la naturaleza bajo esta dura cáscara ha desarrollado la semilla que cuida con extrema ternura, es decir, la inclinación y vocación al libre pensar, este hecho repercute gradualmente en el sentir del pueblo, con lo cual este se va haciendo cada vez más capaz de la libertad de actuar,
y finalmente hasta llegar a invadir los principios de gobierno, que se encuentra ya posible tratar a las personas que es algo más que una máquina, conforme a su dignidad. Y bueno, disculparás que lo haya leído tan rápido, disculparás que lo haya leído tan mal. Agradezco mucho su paciencia. De cualquier modo es un texto viejo, ¿no? Un poco complicado. Me gustaría que revisaras este video varias veces para poder capturar bien la esencia de las ideas que están de fondo y tengamos la oportunidad de conversarlo. La mayoría de edad entonces no se entiende nada más como cumplir cierta edad, se entiende como el poder valerte de tu propio entendimiento, sino es no permitir que otra persona piense por ti, que otra persona haga las cosas o te diga las cosas que tienes que hacer, sino que tú seas capaz de tomar decisiones y en ese tomar decisiones seas una persona razonable. I don't know. En fin. See you on the next one.